Bienvenidos a Neonatología en 5 minutos. El día de hoy veremos la segunda parte de hemorragia intraventricular. Comencemos. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Como ya dijimos inicialmente, los dos principales factores de riesgo van a ser la edad gestacional y el peso. Como dijimos, en los prematuros se presenta con mayor frecuencia aquellos que tienen peso de menos de 1500 gramos y en cuanto a la edad gestacional, aquellos que tienen una edad gestacional de menos de 32 semanas. Ese es el principal factor, los dos principales factores de riesgo, el peso y la edad gestacional. Y también se puede producir en recién nacidos a término, teniendo una incidencia muy baja, una incidencia entre 0.27 y 0.49 por cada 1000 recién nacidos vivos. Sin embargo, en ellos las hemorragias intraventriculares graves generalmente se asocian con malformaciones vasculares de los recién nacidos, así que cualquier recién nacido a término con una hemorragia intraventricular o una hemorragia cerebral deberemos sospechar en una malformación vascular, que ya veremos un poco más adelante. Entonces, otros factores que afectan la incidencia. Tenemos que, primero, la terapia prenatal con glucocorticoides, aquello que comúnmente denominamos maduración pulmonar, hoy sabemos que no simplemente sirve para madurar los pulmones fetales, sino también que madura otras estructuras a nivel del recién nacido, entre ellas las estructuras vasculares cerebrales, porque se ha visto que aquellos recién nacidos que recibieron corticoides prenatales, sea esquema con dexametasona o betametasona, disminuye la incidencia de hemorragia intraventricular. Lo que habíamos hablado anteriormente, el transporte neonatal es uno de los principales factores de riesgo para aumento de hemorragias intraventriculares. El recibir ventilación mecánica, el tener dificultad respiratoria y tener episodios de hipocapnia, hipercapnia, hipoxia o incluso acidemia también es uno de los factores que al aumentar o producir alteraciones a nivel del flujo sanguíneo cerebral pueden predisponer a una hemorragia intraventricular en los prematuros. Los aumentos rápidos de la presión arterial y el uso de bolos de líquidos se asocian también a fluctuaciones del flujo sanguíneo cerebral con desencadenantes de una hemorragia intraventricular. Maniobras de reanimación y que estén asociadas a soporte ventilatorio también aumentan el riesgo. El parto fuera de horario, fuera de horario pico, es decir, el parto entre la medianoche y las 7 de la mañana, se ha visto que generalmente a esta hora, por no tener todos los equipos necesarios, por no tener el personal necesario, puede predisponer a que la recepción del recién nacido no sea la más adecuada y por esto también haya aumento de la incidencia de esta patología. Hipotensión y uso de vasopresores por las fluctuaciones del flujo sanguíneo cerebral. Predisposición genética. También se ha visto que hay algunas alteraciones en ciertos genes homeostáticos que predisponen a un desarrollo de hipertensión, de hemorragia intraventricular. Cuanto a factores prenatales, tenemos la preeclampsia, el uso materno de indometacina y aspirina también predisponen a hemorragias intraventriculares. Problemas del trabajo de parto, distocias de hombros, distocias de posición, distocias maternas también pueden predisponer, sobre todo por eventos traumáticos durante el trabajo de parto. El uso de bicarbonato para corregir acidosis también es uno de los factores que se ha visto aumenta el riesgo de hemorragia intraventricular. El estar sometido a hipotermia, sea esta una hipotermia accidental porque nació en casa, porque nació fuera de una institución, o una hipotermia terapéutica, sea asociada a hipotermia terapéutica por una asfixia perinatal o hipotermia por uso de ECMO, puede predisponer a una hemorragia intraventricular. Eventos obstructivos respiratorios o como el neumotórax también puede predisponer, y anomalías de la coagulación, sobre todo trombocitopenia o disminución del hematocrito, pueden predisponer al desarrollo de hemorragias intraventriculares. En cuanto a los lactantes a término, tenemos que la patología de la hemorragia intraventricular de la matriz germinal en ellos va a depender de que haya una causa subyacente. Esta causa puede ser, primero, traumas durante la labor de parto, distocias de presentación, uso de forceps, pueden predisponer a una hemorragia en recién nacidos a términos.
Eventos hipóxico-isquémicos asociados con asfixia también pueden predisponer a que haya una lesión a nivel de la vasculatura cerebral y desencadenar una hemorragia en el cerebro del recién nacido. Anomalías de la coagulación, sobre todo trombocitopenia alloinmune o incluso hemofilia, pueden predisponer a hemorragias en los atérminos. Hipotermia terapéutica o durante la oxigenación por membrana extracorpórea. Como habíamos dicho, este puede ser un factor que desencadene una hemorragia intraventricular. Trombosis venosa, particularmente en lactantes, con afectación talámica. Causas más raras, mutaciones genéticas, como habíamos dicho anteriormente, genes que codifican colágeno o proteínas de unión estrecha como los COL4A1 o los COL4A2 o los genes HAM3 pueden predisponer a que haya una hemorragia en los recién nacidos a término. Y la causa más común, que es la ruptura de una malformación vascular, que el recién nacido tenga una malformación vascular y se produzca una rotura de esta, es la causa más importante de que haya una hemorragia intraventricular en los recién nacidos a término. Ahora, fisiopatológicamente hablando, tenemos que hay dos factores que al interaccionar entre ellos van a desencadenar una hemorragia intraventricular. El primer factor va a ser una fragilidad de la matriz germinal. Es importante que a medida que el feto madura, la matriz germinal comienza a involucionar. A partir de las 28 semanas, su celularidad y vascularidad empiezan a disminuir. Y entre las 32 y 34 semanas son casi, la matriz germinal ha desaparecido casi en su totalidad. Ahora, al tener una estructura, como habíamos dicho en la parte de anatomía patológica, una estructura gelatinosa, con vasos, con capilaridad muy débil, cualquier noxa o cualquier elemento que produzca inestabilidad en el flujo sanguíneo a este nivel podría producir que estos vasos débiles se rompan y produzcan una hemorragia intraventricular, por lo que tenemos entonces que el segundo elemento que interacciona para que se dé esta patología es una inestabilidad del flujo sanguíneo cerebral. Particularmente se puede producir inestabilidad en el flujo sanguíneo cerebral cuando hay hipoxia, isquemia o eventos de reperfusión, flujo sanguíneo arterial elevado, presión venosa elevada o alteraciones de la autorregulación cerebral, que generalmente en los neonatos prematuros no tienen una autorregulación del flujo sanguíneo cerebral madura, por lo que es otro factor de riesgo en los prematuros para desarrollar una hemorragia intraventricular. Ahora, estos dos elementos, al interaccionar entre sí, van a dar como resultado aumento o disminución de la presión arterial a este nivel de la matriz germinal, lo que da lugar a lesiones en los vasos frágiles, produciendo una hemorragia. Otros eventos que pueden interaccionar aquí también son anemia, hipercapnia, acidemia, hipoglicemia, asfixia, elevaciones abruptas de la presión arterial sistémica debido a estímulos nocivos, expansión de volumen rápido, uso de líquidos o incluso la presencia de convulsiones o incluso traumas durante el trabajo de parto pueden actuar como noxas a nivel de esta matriz germinal inmadura y dar una hemorragia intraventricular. Entonces, fisiopatológicamente, tenemos que la matriz germinal fundamentalmente constituida por una zona gelatinosa con células inmaduras, con vasos inmaduros, es una estructura que tiene gran actividad proliferativa. Esto quiere decir que es una estructura primordial que va a dar paso entre las 10 a 20 semanas de vida intrauterina a la formación de nuevas neuronas. Y en el último trimestre del embarazo va a ser precursor de astrocitos y de la oligodendroglio. Estos elementos, como la oligodendroglio y los astrocitos, van a ser los que den soporte hacia el cerebro. Pero en el recién nacido prematuro, todos estos elementos van a estar inmaduros. Las paredes de estos vasos van a ser más finas, no van a tener capa muscular ni capas de colágeno. Teniendo esto, entonces cualquier noxa, como habíamos dicho, puede hacer que esta sangre. Este sangrado en ocasiones puede mantenerse en la región y en otras ocasiones puede dirigirse por los cuernos occipitales hacia la fosa posterior.
e incluso puede llegar a obstruir estas estructuras, produciendo una hidrocefalia. Es importante que cuando se produce el sangramiento, como dijimos, puede diseminarse por los ventrículos laterales a los cuernos posteriores y llegar a obstruir el acueducto de Sibrio, bloquear el espacio subaracnoideo de la convexidad, que de por sí en estos pequeños es inmaduro y pequeño, desencadenando una obstrucción del paso o del flujo del líquido cefalorraquídeo hacia el cuarto ventrículo por acción de masa de esta sangre y produciendo también una aracnoiditis química, desencadenando todo esto en un cuadro que conocemos como hidrocefalia. Ahora, por otra parte, la sangre dentro del ventrículo puede producir también efectos deleterios por sí mismo, por su descomposición, y estos van a ser los siguientes. Primero, al descomponerse la sangre puede producir disminución del flujo sanguíneo periventricular y aumento de la presión intracraneal. También puede producir liberación de ácido láctico y potasio, con acciones nocivas sobre los vasos sanguíneos y también agravando la presión intracraneal. Puede producir liberación de agentes vasoactivos en una menor cuantía. La liberación de potasio, sobre todo, y ácido láctico puede producir destrucción de la matriz germinal, un infarto periventricular hemorrágico e incluso necrosis neuronal pontina, cuyo caso podemos decir que puede el cuadro clínico ir desde una hemorragia sintomática hasta una necrosis neuronal con una falla del control respiratorio del recién nacido, una parada cardiovascular de origen neurológico y una muerte del recién nacido. Eso es todo en este video. En el siguiente video veremos cuadro clínico y diagnóstico por imagen. Síguenos en Neonatología en 5 minutos.